Alrededor de las 8 de la mañana, antes de ir a la escuela, Patricia y su esposo, Joseph, volvieron a la casa de Bárbara. Después de llamar y no recibir respuesta, Joseph entró por una ventana y abrió la puerta desde dentro. Algo no olía bien, y Patricia sintió que algo andaba mal. Al registrar la casa, encontraron el cuerpo sin vida de Bárbara en la bañera, parcialmente cubierto con una funda de sofá. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos metemos de lleno en otra historia real que te va a dejar con la boca abierta. Esta vez, nos vamos hasta Kayseri, una región de Turquía, donde una maestra de escuela vivió una experiencia que no olvidará jamás. Todo empezó con algo tan simple como un baño, pero terminó en una situación de esas que te ponen los pelos de punta. Y lo más impactante es que el responsable era alguien cercano a ella, una persona que conocía desde hace años y en quien confiaba. Según los informes, todo apunta a que este personaje actuó movido por una obsesión nada saludable con el contenido para adultos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Vamos a desmenuzar todos los detalles. Pero antes de entrar en materia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Pues vamos al lío. Permíteme presentarte a la señora Bárbara. Nacida en 1979 en Develi, una provincia de Kayseri, Turquía, Bárbara es maestra de primaria. Comenzó a trabajar en su escuela actual en 2014 y rápidamente se ganó la reputación de ser una educadora amable y dedicada. Siempre participaba activamente en eventos comunitarios y escolares, y no era raro que hiciera un esfuerzo extra por sus alumnos. Aunque algunos estudiantes la consideraban un poco estricta y habladora, otros maestros veían su comportamiento como algo necesario para mantener el orden en clase. Sin embargo, la vida personal de Bárbara no era tan tranquila como su vida profesional. Según sus colegas, se casó en 2012, pero su matrimonio no fue para nada feliz. Su esposo resultó ser una persona poco confiable, abusiva y, para colmo, le fue infiel. Bárbara aguantó lo que pudo, pero finalmente decidió que ya era suficiente y solicitó el divorcio, el cual se formalizó en 2015. Aunque nunca tuvo hijos, Bárbara siempre sintió que tomar la decisión de divorciarse fue lo correcto. Durante su matrimonio, sufrió constantes abusos emocionales y físicos. Su exmarido no solo tenía un carácter explosivo, sino que además fue sorprendido en varias ocasiones engañándola con otras mujeres. En lugar de seguir soportando ese dolor, Bárbara optó por vivir sola en su casa y centrarse en su carrera como maestra y en la educación de sus alumnos. La vida en el vecindario de Bárbara era tranquila y acogedora. Había vivido en Kayseri desde que terminó sus estudios, principalmente para estar cerca de su trabajo. Era una zona muy unida, donde casi todos se conocían, y las tasas de criminalidad eran muy bajas. De hecho, era el tipo de lugar donde la gente se sentía tan segura que muchos dejaban las puertas de sus casas sin cerrar. Bárbara no era la excepción, ella también solía hacerlo. Pensaba que, al fin y al cabo, no había mucho de valor en su casa que pudiera tentar a los ladrones, así que se acostumbró a vivir así. Pero esa sensación de seguridad se vino abajo en agosto de 2019, cuando Bárbara encontró a un hombre dentro de su casa, alguien que había entrado sin su permiso. Ese hombre era David, un joven de 17 años. David no era un desconocido para Bárbara. De hecho, lo conocía desde hacía años. Vivía a pocas casas de distancia, y Bárbara incluso conocía bien a sus padres. Pero lo más importante es que David había sido su alumno. En el vecindario, la opinión general sobre David no era muy positiva. Muchos lo veían como un chico problemático y rebelde. Se peleaba constantemente con sus padres, causaba problemas en la comunidad y acosaba a sus compañeras de clase. En 2014, cuando David estaba en quinto grado, Bárbara había sido su maestra. Desde el principio, David se mostró como un estudiante rebelde y desmotivado, lo que hacía que Bárbara tuviera que llamarle la atención con frecuencia. Incluso lo enviaron al consejero escolar varias veces por molestar y burlarse de las niñas de su clase. Las cosas tampoco iban bien entre los padres de David y Bárbara. A ellos no les gustaba que ella catalogara a su hijo como un alborotador con poca capacidad de atención y una mala actitud. De hecho, se podría decir que la familia le guardaba cierto rencor. Este resentimiento venía de lejos. En 2013, David no fue ascendido al siguiente curso, y sus padres estaban furiosos. Incluso fueron a la casa de Bárbara a rogarle que ayudara a que su hijo pasara de grado.
Pero la decisión de la escuela fue definitiva, y David tuvo que repetir el año. Sus padres se sintieron humillados y culparon a Bárbara por lo sucedido, lo que solo aumentó su resentimiento hacia ella. En junio de 2021, David, que ya tenía casi 17 años, descubrió algo que le llamó la atención. La señora Bárbara, que vivía sola, rara vez cerraba la puerta con llave. Siendo un adolescente curioso, y algo travieso, comenzó a colarse en su casa, a veces esperando a que ella saliera de la ducha. En algunas ocasiones, Bárbara lo sorprendió dentro de su casa. Pero en lugar de hacer un escándalo, solo le dio una advertencia y siguió con su día. Sin embargo, después de eso, comenzó a cerrar la puerta con llave con más frecuencia. Pero, como dice el dicho, querer es poder, y David no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se dio cuenta de que las ventanas de su casa no tenían rejas, así que encontró otras formas de colarse. En una ocasión, Bárbara lo pilló robando cosas de su habitación. Aunque estaba molesta, no llamó a la policía ni al jefe del vecindario. En su lugar, lo regañó y le contó lo sucedido a sus padres, con la esperanza de que lo guiaran por el camino correcto. Aún así, no pudo guardarse todo para sí misma y se lo contó a algunos vecinos y compañeros de la escuela. Mientras algunos la animaron a denunciarlo a las autoridades, otros le advirtieron que tuviera cuidado, especialmente porque vivía sola. Por el momento, Bárbara optó por ser paciente, pero mantuvo los ojos bien abiertos. La noche del 7 de julio de 2021, David fue a la casa de Bárbara después de ver videos para adultos. Al encontrar la puerta cerrada, forzó una ventana y se coló en silencio. En ese momento, Bárbara estaba en el baño, así que David se escondió en la cocina, esperando a que saliera. Cuando finalmente salió, David la sorprendió tocándole la espalda y exigiendo algo inapropiado. Esta vez, a diferencia de las ocasiones anteriores, Bárbara se negó rotundamente. Su rechazo enfureció a David, quien, dominado por la frustración y el deseo, la agarró y presionó su mano contra su cuello hasta que ella dejó de resistirse. Después de dejarla indefensa, David la arrastró a la sala de estar, donde cometió un acto terrible. Los gritos de Bárbara y su resistencia lo asustaron. Desesperado por silenciarla, agarró una funda del sofá y se la envolvió alrededor del cuello hasta que sus gritos cesaron por completo. Trágicamente, Bárbara perdió la vida. Incluso después de cometer ese acto horrible, David siguió comportándose de la manera más despreciable. Una vez que terminó, llevó el cuerpo sin vida de la señora Bárbara al baño y lo colocó boca abajo en la bañera. Antes de irse, cerró la puerta principal desde afuera y deslizó la llave de nuevo por debajo de la puerta. Esa noche, el vecindario estaba inquietantemente tranquilo, y nadie vio a David mientras se escabullía. Al día siguiente, la señora Patricia, una compañera de trabajo de Bárbara, decidió pasar por su casa después de la escuela. Le pareció raro que Bárbara no hubiera ido a dar clase, así que pensó en visitarla para ver cómo estaba y, de paso, recoger un cuaderno que había dejado allí. Cuando Patricia llegó, la casa estaba cerrada con llave. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Suponiendo que Bárbara no estaba en casa, Patricia se fue. A la mañana siguiente, todavía preocupada, Patricia recibió una llamada de Christopher, el primo de Bárbara, que estaba fuera de la ciudad. Christopher le contó que había estado tratando de comunicarse con Bárbara desde el día anterior, pero su teléfono estaba apagado. Preocupado, le pidió a Patricia que pasara a ver cómo estaba. Alrededor de las 8 de la mañana, antes de ir a la escuela, Patricia y su esposo, Joseph, volvieron a la casa de Bárbara. Después de llamar y no recibir respuesta, Joseph entró por una ventana y abrió la puerta desde dentro. Algo no olía bien, y Patricia sintió que algo andaba mal. Al registrar la casa, encontraron el cuerpo sin vida de Bárbara en la bañera, parcialmente cubierto con una funda de sofá. Conmocionados, Patricia y Joseph informaron inmediatamente a las autoridades del vecindario y llamaron a la policía. Los agentes llegaron rápidamente, acordonaron la zona y trasladaron el cuerpo de Bárbara al hospital para realizar una autopsia. Los médicos confirmaron que había sido asesinada, y la policía inició una investigación completa. Los agentes interrogaron a los vecinos, preguntando si alguien había notado algo inusual o había visto a alguien entrar en la casa de Bárbara en los últimos días. Al principio, nadie reportó haber visto nada sospechoso. Sin embargo, algunos vecinos mencionaron a David como un posible sospechoso, ya que Bárbara a menudo había compartido sus preocupaciones sobre su comportamiento y cómo se colaba frecuentemente en su casa. Siguiendo esta pista,
La policía fue a la casa de David, donde lo encontraron jugando videojuegos tranquilamente. Cuando los agentes llegaron, David intentó huir por la puerta trasera, pero otros oficiales que estaban allí lo detuvieron de inmediato. Mientras registraban la casa, la policía descubrió un teléfono Samsung con la foto de Bárbara como fondo de pantalla. Aunque el teléfono estaba bloqueado, estaba claro que se había cambiado la tarjeta SIM. Ante esta evidencia, David finalmente confesó haber matado a la señora Bárbara, revelando la trágica verdad detrás de su prematura muerte. Durante los interrogatorios y las conferencias de prensa, David afirmó que cometió el crimen por un rencor persistente de sus días de escuela. Dijo que estaba resentido con Bárbara por regañarlo y llamarlo alborotador en aquel entonces. Sin embargo, su familia y sus antiguos profesores desestimaron esto como una excusa poco convincente. Señalaron que ser reprendido por los profesores es algo que todos los estudiantes experimentan, y se hace con buenas intenciones. Guardar rencor durante años por haber sido regañado por no hacer los deberes o por portarse mal les parecía irracional. En realidad, muchos creían que el verdadero motivo de David era su deseo de actuar con intenciones inapropiadas hacia Bárbara. Tras ser interrogado por la policía, David acabó confesando toda la verdad, lo que conmocionó a todos, especialmente a los compañeros de Bárbara. David admitió que antes de ir a su casa, había visto videos para adultos y planeado enfrentarse a ella con demandas indecentes. Reveló que no era la primera vez que iba a su casa con tales intenciones y afirmó que Bárbara nunca se había negado a él en el pasado. Sin embargo, ese día en particular, cuando Bárbara se negó firmemente, David, ya vencido por sus deseos, se enfureció. Su frustración aumentó, lo que llevó a los horribles acontecimientos que siguieron. La escalofriante confesión dejó a todos profundamente perturbados, lamentando no solo la pérdida de la señora Bárbara, sino las trágicas circunstancias de sus últimos momentos. Después de la confesión de David, algunos de los colegas docentes de Bárbara admitieron que no estaban del todo sorprendidos. Entre los profesores habían circulado rumores sobre una relación inusual entre Bárbara y David, y varios vecinos también señalaron que David y su familia no eran muy queridos en la zona debido a su historial de causar problemas. A pesar de todo esto, Bárbara siempre había sido amable con David y su familia, incluso cuando tenía todas las razones para denunciarlo a las autoridades por robo, allanamiento y otras conductas inapropiadas. Sin embargo, la amabilidad de Bárbara parecía ir demasiado lejos. Según el relato de David, lo que empezó como tolerancia a sus travesuras acabó convirtiéndose en algo más. Bárbara, al parecer, había desarrollado sentimientos por el comportamiento rebelde de David, y su relación dio un giro inapropiado. David afirmó que su inusual relación había estado en marcha durante bastante tiempo. Visitaba regularmente la casa de Bárbara y, cada vez, realizaban actos a los que ambos consentían. Bárbara nunca lo rechazó, lo que David atribuyó a su soledad. Con el tiempo, supuestamente se encariñó con el joven, a quien veía encantador a su manera, y su relación secreta se hizo más profunda. Cuando el caso llegó a juicio en el Tribunal Superior de Kayseri, David tenía poco que decir en defensa de sus acciones. Aunque admitió haber matado a Bárbara, argumentó que no fue premeditado, alegando que entró en pánico cuando ella se resistió ese día. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo, señalando la naturaleza deliberada de las repetidas visitas de David a su casa, que a menudo implicaban allanamiento de morada y actos planificados. Al final, David fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. El veredicto supuso un cierre para la comunidad, aunque las trágicas y complicadas circunstancias de la vida y muerte de Bárbara siguieron pesando mucho sobre quienes la conocieron. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Puede comentar a continuación.